Buenas tardes a todas y todos los presentes. Estamos dando inicio a un nuevo espacio de conversación, eh, el que ha sido gestionado y diseñado desde el Plan de Formación Ciudadana de nuestro establecimiento, y que se enmarca en un ciclo de webinars o de seminarios web o de espacios de diálogo que nosotros proponemos hacia la comunidad de nuestro establecimiento, pero también hacia toda la comunidad que encontramos en las redes sociales, ¿ya? Y para eso hemos estado conversando con distintas personas, miembros de redes, de organizaciones que funcionan aquí en nuestra región. Y uno de los elementos probablemente que se ha tomado la centralidad del debate público en los últimos años tiene que ver con cómo nosotros abordamos la dimensión de género en todos los espacios de participación en la vida pública, especialmente en cuál es el rol de la mujer en la vida política. En los últimos años hemos tenido un proceso de crecimiento del movimiento feminista o de los distintos feminismos que nosotros podemos encontrar desde lo teórico, desde lo territorial, desde lo académico, desde distintas partes del mundo. Y obviamente es un elemento, un tema en lo cual debemos formarnos, en lo cual nosotros debemos poner el ojo, ¿ya? Y donde tenemos que crear este espacio, digamos, especialmente pensando en las nuevas generaciones. Por eso, como liceo, nosotros hemos querido convocar a una profesora de filosofía, integrante de EducaFem, ¿ya? Su nombre es Andrea Valenzuela. Le pedimos por favor a los enanitos que manejan los controles de la transmisión, que den el paso a Andrea. Ahí sí me avisan si es que ya se está viendo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Sí. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecer la invitación. Como bien decías, pertenezco a una organización de trabajadoras por la educación feminista, nos definimos como feministas, y que hemos reunido todas nuestras experiencias como mujeres, como profesoras, como trabajadoras, en una sociedad que sabemos que se rige por un modelo patriarcal, ¿cierto? Y a partir de nuestras propias experiencias en aula y personales hemos decidido organizarnos y proponer elementos que puedan aportar a la transformación de esta sociedad, desde la educación principalmente, pero entendiendo la educación en todos sus sentidos. ¿Ya? Por eso que también agradecemos este espacio de difusión, sobre todo en el contexto pandémico que nos encontramos, ¿cierto? Que es la manera de poder acercarnos y difundir este tipo de temáticas. Así que agradecer y además felicitar esta instancia. Muchas gracias, Andrea. Claro, bueno, para nosotros ha sido un proceso probablemente de años de ir generando los espacios y la oportunidad para poder tocar estos temas. Es decir, sencillamente para poder tocarlos, empezar a desarrollarlos a nivel de escuela. Por lo tanto, para nosotros este momento probablemente también es un hito muy importante en el desarrollo de lo que nosotros como escuela podemos hacer como aporte al debate público y como aporte a la formación de personas, no solamente de nuestros estudiantes, sino que de la comunidad en general. ¿Ya? Y bueno, y sabemos que EducaFem eh, es una organización que probablemente pueda servir como un ejemplo, digamos, para nuestras estudiantes respecto de cómo las mujeres pueden crear sus propios espacios interdisciplinarios, espacios de trabajo, que se ponen también al servicio de la comunidad en general. Y qué importante además tener profesionales como ustedes, especialmente las docentes, ¿no es cierto?, que son como una parte importante del corazón de la escuela, eh, trabajando estos temas y haciendo estas propuestas.
Así que antes de dejarte a ti el espacio para que puedas comenzar a realizar tu presentación, quiero recordarles a todos que podemos compartir acá en lo que está apareciendo abajo, me imagino, no sé, señor enanito del bosque que está ahí manejando los controles, con las redes sociales de nuestro liceo y también las redes sociales de Educafem. Compartir en Instagram, en Facebook este video inmediatamente para que así amplifiquemos la difusión de la temática que vamos a trabajar hoy día. Y también insistirles y convocarles a que realicen sus preguntas, ¿ya? Comentarios, preguntas, observaciones, para que Andrea tenga la posibilidad de comentarlas al final de su presentación. Así que, sin más, le cedo completamente el micrófono a la colega y me despido hasta que retomemos al final de este espacio. Ok, bueno, la presentación, como bien decía Víctor, trata sobre la participación de la mujer en la vida pública y vamos a abordar o tratar de abordar los desafíos que nos quedan aún pendientes. Ya como ya se mencionó en un inicio, pertenezco a Educafem, es una organización que agrupa a distintas trabajadoras de la educación. Ahí tenemos psicólogas, la idea es ir ampliando cada vez más el círculo de trabajadores que se identifican con temáticas feministas y que tienen esta intención de transformar los espacios, desde los espacios educativos a la cultura y a la sociedad. ¿Ya? Nosotros recogemos el nombre de Amanda Labarca, que es una feminista chilena, profesora. ¿Y por qué tomamos su nombre como modo de identificarnos? Por su rol, tanto como docente, pero también por su rol político. ¿Ya? Amanda Labarca es una mujer que hizo mucho por avanzar en el logro en la conquista de derechos de la mujer, como por ejemplo el voto femenino, y dado el contexto de que nos encontramos ahora, que estamos discutiendo la factibilidad de redactar una nueva constitución, Amanda Labarca también participó en un proceso constituyente en su época, en la constitución de 1925, que nos recogió los aportes que hicieron un grupo de intelectuales y asalariados, pero sí hubo un trabajo ahí bien importante como precedente. Entonces, ya que tenemos que visibilizar el rol de las mujeres, nosotros recogemos su legado y su nombre como parte de nuestra organización, entendiendo además que el rol político es parte o sea, está totalmente unido a la educación. ¿Ya? Algunas preguntas que vamos a tratar de ir abordando respecto a la participación de la mujer en la vida pública, en la vida política. Partimos de la premisa, ¿cierto?, de que hemos estado históricamente excluidas de este espacio. Entonces, tratar de indagar un poco cuál es el origen de esta exclusión histórica. Y frente a una mirada un poco más optimista, sabemos que hemos alcanzado y hemos conquistado varios espacios, pero podríamos decir que existe un progreso, hemos conquistado realmente todos los espacios posibles de participación pública, o hay temas pendientes, y cómo se ha dado también este proceso, porque bien sabemos que no ha sido fácil. ¿Ya? Nuestra aparición en la vida pública es reciente, y no ha sido precisamente por buena voluntad, sino que ha correspondido también a momentos bien dolorosos de lucha de grandes mujeres a nivel mundial y particularmente en la vida chilena. ¿Ya? Algunos conceptos importantes que es preciso aclarar para poder hablar de la vida pública tienen que ver con estos conceptos que están acá: democracia, ciudadanía, poder e igualdad. Y estos elementos aparecen, ¿cierto?, dentro de esta temática como una necesidad de incorporar un modelo justo y equitativo con perspectiva de género. ¿Esto para qué? Para poder hablar de una construcción democrática real, ¿ya? Si bien estos conceptos engloban procesos evolutivos que adquieren significado específico según el tiempo y el lugar donde se utilicen, sin embargo, al ser producto del comportamiento humano y de su relación con otros, son concepciones que traspasan fronteras y que son retroalimentadas en su paso por ellas.
Además, sabemos bien, ¿cierto?, que por sola definición, democracia, ciudadanía, poder, igualdad, históricamente han estado o han dejado excluida una parte importante de la sociedad, las mujeres. ¿Ya? Hemos visto, ¿cierto?, cómo se ha construido una sociedad globalizada que comparte valores, preocupaciones, propuestas por mejorar y avanzar hacia la equidad, pero que estamos todavía en deuda con varias temáticas. La necesidad de crear una democracia tangible que se acerque a los procesos que se experimentan cada día, en donde la igualdad permee todos los ámbitos de la acción humana, es decir, se haga vivencial, se haga cotidiana, en el espacio público y también en el privado, es un elemento que debemos tomarlo y ponerlo en práctica de manera urgente si es que queremos hablar de verdadera equidad e igualdad. Pero es importante señalar que todo sistema democrático descansa en la creación de una figura desconocida hasta al fines del siglo XVIII aproximadamente, que es la figura del ciudadano. Pero debemos empezar a cuestionar si es cierto que este concepto de ciudadana incluye a todos y todas, ¿ya? Si es que verdaderamente están incluidos todos los individuos que conforman sociedades, y si es que efectivamente el hablar de ciudadanos ya nos da la garantía de estar representados en la toma de decisiones. Si consideramos los altos niveles de desigualdad que existen en nuestra sociedad particularmente, claramente la respuesta es negativa. Al parecer, el concepto de ciudadano en sí no garantiza la representación, la igualdad, la equidad. Sin embargo, han existido otros factores que han delimitado el ejercicio y que se remontan a paradigmas culturales desde las sociedades en que fueron creados. Existe una autora, Estela Serret, que en su texto Democracia y Género hace un recuento de lo que ha significado estos conceptos, democracia y ciudadanía. Y en este análisis, ella señala que no siempre se ha buscado la integración de los miembros de la sociedad como iguales, ¿ya? Y que un sistema democrático fue construido sobre consideraciones de una desigualdad natural, es decir, biológica, donde lo femenino es visto como uno masculino, solo que en un grado de imperfección. Entonces ya por definición, ya el concepto de ciudadanía no demuestra equidad e igualdad. En realidad no es que el papel de las mujeres esté integrado al andamiaje político democrático, sino que, que no esté integrado, sino que se nos excluye, rezagándonos a la vida doméstica, es decir, nuestro rol, hacer un rol masculino pero imperfecto, queda rezagado a un mundo doméstico. Solo el hombre ciudadano puede ejercer su condición como tal, porque se necesita que la mujer resuelva su vida doméstica. Ya de esta manera, entonces, el papel de la mujer, nuestro papel en la vida democrática está definido, pero también está acotado, limitado y subordinado. Y la figura del ciudadano se creó bajo la premisa de una desigualdad, y esa desigualdad tiene un origen supuestamente biológico. Ahora bien, si nos vamos a Chile, ¿ya? Porque lo que hablamos recién es un contexto más bien general, entendiendo, ¿cierto?, aclarando que la definición de ciudadanía, si bien nos considera, pero nos considera en un rol que es subordinado, de opresión, ¿cierto? Si nos vamos a Chile, vemos que la aparición de la mujer en un inicio, ¿cierto?, aparece como un esfuerzo por organizar la república y preparar a sus nuevos integrantes. Y para esto el Estado enfrenta la necesidad de educar a la mujer para ejercer el rol social que la sociedad de la época le asigna, ¿ya? José Miguel Carrera en 1812 decreta dicta un decreto donde realiza la denuncia, leo textual, en diferencia con que miró el antiguo gobierno a la educación del bello sexo. Y para superar este error, dice José Miguel Carrera, que se ordene que cada monasterio y convento asigne una sala para la enseñanza de las niñas en la religión, la lectura, la escritura y demás menesteres de matrona, a cuyo estado debe prepararla la patria. Esto está señalado en un texto justamente de Amanda Labarca que recopila la historia de la mujer. Por otro lado, aquí hay una cita, ¿cierto?, de Martina Barros de Rego. Ella es integrante de la élite chilena, y a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, identifica el orden institucional de los principales problemas que enfrenta la mujer de su época, y que están descritos en esta cita.
sin preparación alguna se nos entrega el matrimonio para ser madres, y para eso ni la iglesia, ni la ley, ni los padres, ni el marido nos exigen otra cosa que la voluntad de aceptarlo. O sea, tampoco hay espacio para la elección. ¿Ya? Ahora bien, existe una socióloga chilena, un ícono también del feminismo en Chile, Julieta Kirkwood, ¿ya? Quien, como un modo de recuperar la conciencia femenina en el desarrollo histórico, realiza este relato desde la perspectiva feminista y hace una periodización, perdón, de la formación de la conciencia femenina. Y en esta distribución, a modo bien general, ¿cierto? Realiza un análisis, una explicación del rol de la mujer en la vida pública, separada por estos años. Entre la década de 1930 a 50, se caracteriza por una incorporación político-ciudadana, ¿cierto? La lucha por el voto político aquí es fundamental, se alcanza el voto político, ¿cierto? De manera muy gradual, muy débil en un inicio, recién en la votación presidencial de 1970, cuando queda como ganadora Salvador Allende, se alcanza recién una paridad ya entre el voto femenino y masculino. ¿Ya? Otro elemento de esta época es la concesión y posterior ritualización de la conducta política femenina, pero en una suerte de formalismo ya bien acotada, bien delimitada. Posterior a eso, desde el 64 al 70, hay una consideración de la dimensión social, política y oficial de la participación femenina en el periodo de gobierno demócrata cristiano, que se caracteriza por una inclusión creciente de las mujeres en ámbitos laborales y organizacionales. En el periodo de la Unidad Popular, 70-73, hay más bien una dimensión política homogénea, ¿ya? Las temáticas sociales son las que priman, pero no hay una identificación de la mujer propiamente tal dentro de esas demandas, es más bien homogénea. La igualdad no se hace, en el fondo no se hace esta distinción o esta precisión respecto a si existe o no igualdad de género. Y hay una sacralización de la imagen de la mujer como madres, hijas y compañeras de los trabajadores, en el fondo siempre en función del hombre, ¿ya? Y posteriormente, en 1973, a partir de la negación del proceso democrático y la reafirmación inmovilista autoritaria, ¿cierto?, que vivimos en este periodo, aparece también una negación de la participación social política, esto en general, y se reemplaza por políticas concretas de ideologización y socialización de las mujeres de acuerdo a una redefinición del modelo tradicional de dominación de la mujer. Y en esta redefinición se le asigna a la mujer, se nos asignan dos roles fundamentales, como agentes esenciales de consumo, que yo creo que eso todavía nos resuena un poco, y como reproductoras y mantenedoras de la fuerza del trabajo, ¿ya? Sin embargo, aún viviendo este momento de represión brutal, ¿cierto?, en periodo de dictadura, parte de ese autoritarismo, además de la fase modernizadora que implicó supuestamente este modelo implantado, permiten que las conciencias femeninas empiecen a cobrar un sentido distinto, ¿ya? Y aquí hay un importante auge de rebeldías femeninas, movimientos feministas, ¿cierto?, donde la protesta abierta es uno de los factores que más se pueden visualizar, y la generación de organizaciones con sentido comunitario y solidario, las ollas comunes, ¿cierto?, y las organizaciones de mujeres en general, construyen y muestran, ¿cierto?, una forma de organización donde los elementos de democracia, de participación empiezan a cobrar un sentido distinto, y ese movimiento feminista fue muy importante justamente para la recuperación de la democracia también, ¿ya? Pero a partir de este modelo económico que fue impuesto desde la dictadura en adelante, ¿cierto?, trajo, por un lado, el trabajo asalariado de las mujeres, un aumento en el trabajo asalariado. Sin embargo, este aumento de trabajo no necesariamente garantiza elementos de equidad y de igualdad, ¿ya?, sino que muy por el contrario, aparece este trabajo en condiciones absolutamente precarias. Y desde ahí entonces
vamos viendo cómo el elemento del trabajo, en el caso de la mujer, tiene vestigios y tiene elementos que aparecen como conquistas, por un lado, o sea, podemos decir que tenemos más participación, pero no se considera que para esa participación ha significado sumar elementos a nuestra carga común, ¿cierto? Como el tema de la maternidad y el trabajo doméstico, porque una mujer que ingresa al trabajo, en el fondo suma una labor más a la que ya históricamente se les ha atribuido o se nos ha atribuido por nuestro rol. Aquí hay una pequeña muestra de una encuesta realizada respecto a las percepciones que tienen mujeres sobre el trabajo doméstico, ¿ya? Y esas son totalmente elocuentes, la cantidad de cuánto del trabajo lo hace personalmente un hombre, hay el porcentaje, 11% de los hombres, 72% de las mujeres, todo, casi todo. Y cuánto de este trabajo lo hace la pareja, ¿ya? Y ahí se puede ver de forma inversa prácticamente el mismo resultado. Es decir, independiente de que la mujer haya conquistado estos espacios laborales, que aparece un poco disfrazada esta conquista, ha significado que se le sumen elementos y justamente el sumarse a estos elementos ha tenido que llevar a la decisión de si desarrollarse en el mundo laboral, en el mundo político, en la vida pública en general, o bien priorizar el trabajo, la maternidad y el trabajo doméstico. En este otro lado puse una encuesta un poco más reciente, porque es la bicentenario del 2008, y aparece la cantidad de horas, ¿cierto?, que destinan hombres y mujeres a las labores domésticas. Claramente es una proporción bastante desigual, ¿ya? En estas imágenes que a continuación, también un poco más recientes, aparece la inserción de la mujer en el mercado laboral. Sigue siendo mayoritariamente un mundo de hombres. ¿Para qué decir si vamos a revisar las cifras de mujeres en cargos de poder? Ya ahí va disminuyendo cada vez más la aparición de la mujer. Y la cantidad de mujeres que ha perdido el empleo. Había una cifra por ahí que señala que en esta época de pandemia nada más, y esto es para darse cuenta también de lo frágil que es la aparición de la mujer y la estabilidad de la mujer en el mundo laboral, retrocedimos aproximadamente 10 años de nuestra presencia en el mundo laboral. Solo en estos meses de pandemia hubo un retroceso de 10 años en todo lo que habíamos progresado previamente. Nos vamos también, por ejemplo, a la escuela, ya que estamos hablando aquí de un espacio educativo. La escuela es un espacio principalmente feminizado. Si nos vamos a los niveles más bajos, las educadoras de párvulo son un 99,9% mujeres, educadoras de enseñanza básica 97%, y así a medida que van creciendo niños y niñas, van apareciendo un poco más profesores varones, pero siguen siendo en menor cantidad. Sin embargo, si revisamos los cargos de directivos, la proporción es distinta. Si bien son más mujeres en cargos directivos, pero en cuanto a su propia, digamos, si hacemos la revisión y el análisis de manera particular, un 9% de hombres ocupan cargos directivos y un 4% de mujeres lo hacen. Ya esto en el mundo de la escuela solamente, en la pedagogía. Entonces, nuevamente vemos que la posibilidad de ascender y de acceder a estos espacios a cargos de poder no es equitativa, no es igualitaria para las mujeres, ni siquiera en un espacio que principalmente controlado o dominado por mujeres, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y si nos vamos al mundo político, ¿ya? Este es ni siquiera hay que mirar las cifras detalladas, solo basta con ver las barritas. Las barritas moradas son mujeres y las naranjas son hombres. En Chile tenemos una ley de cuotas que exige en el fondo la aparición y la garantía de cupos para mujeres en el mundo de la política. Y esa ley ha permitido que las barritas de color morado vayan avanzando con los años. Aquí hay un análisis de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Ha aumentado? Sí.
pero sigue siendo totalmente desproporcional nuestra aparición en este mundo político. Y nunca olvidemos que la razón para la que la mujer participe de estos espacios sigue siendo, como dijimos en un inicio, nuestro sexo. ¿Ya? Nada más que eso, no hay otro argumento para eso. Ahora bien, como profesora, y porque estamos en un espacio educativo, es muy interesante analizar desde dónde se originan estos elementos, cuáles son los factores que permiten y facilitan la reproducción de desigualdad a partir de una construcción cultural y social de nuestro rol en la sociedad. Y llegamos a la escuela, ¿ya? Justamente por lo mismo nuestro interés como organización de analizar esta temática es porque miles de estudios señalan que es precisamente en la escuela, principalmente entre los 5 y los 7 años, donde se consolidan los roles de género. Es decir, que todos los mensajes que nos llegan a niños y a niñas en esa etapa vital van a configurar nuestras preferencias por un área u otra. ¿Ya? Y aquí hay una serie de imágenes que grafican un poco eso, desde, por ejemplo, el lenguaje, ya la imagen que dice ahí, salgan todos a recreo, la necesidad del lenguaje inclusivo justamente apunta a aquello. Ya no estamos visibilizando a la mujer, no se está considerando, no se está haciendo, a pesar de que puede ser más cómodo, que estamos tan acostumbrados, ¿cierto? Siempre aparecen todos estos argumentos un poco extraños para evitar el lenguaje inclusivo. Estos elementos, recordemos que el lenguaje crea realidad, y crea justamente esta realidad de que la sociedad es principalmente para hombres, ¿ya? Si nosotros vemos también, por ejemplo, los espacios, cómo se distribuye el espacio físico, la infraestructura en un colegio, la cancha generalmente es utilizada por los niños, que pueden utilizar para este juego, ¿cierto? Y que generalmente juegos deportivos durante el recreo, y las niñas quedan relegadas a los espacios más bien periféricos, y moldeando en el fondo sus conductas a partir de la exclusión. Claramente existen excepciones, y hoy día podemos ver que hay un poco más de preocupación y mayor intencionalidad de distribuir de mejor manera y de manera más equitativa los espacios. Sin embargo, lo tradicional que vemos es esto. Es decir, vemos también, por ejemplo, el uso de uniforme. El uniforme de la niña, ¿cierto? Al ser la falda o el jumper, históricamente, y ahora han incluido un poco más la ropa deportiva, y eso se agradece bastante. Pero el uso de este tipo de vestimenta en el espacio educativo ha hecho que niñas vean reducida su posibilidad de movimiento, porque tienen que estar preocupadas, ¿cierto?, de que no se nos vaya nada. Y esa relación con el espacio de niñas versus niños afecta de manera cognitiva en su relación también con la matemática, por ejemplo. La posibilidad del niño de explorar y de trepar y de hacer mucho más movimiento va a facilitar aspectos cognitivos que niños no lo tienen. ¿Ya? Son elementos muy pequeños, pero que sumados van generando esta mirada más bien sesgada respecto a nuestros roles. Y esta imagen que está acá, que corresponde a una investigación de Daniela Lillo, es la presencia de la mujer en los programas de estudio de nuestro país, ¿ya? Ella hizo un análisis de la utilización de las mujeres en distintos cursos, si se fijan, un programa del Ministerio del 98-2011, y claramente ahí la barrita más pequeña es la que corresponde a las mujeres. Muy poca presencia en textos escolares relativos a las ciencias, por ejemplo, al lenguaje, a la historia. Los personajes siempre son más bien masculinos, y de manera tal que toda nuestra inserción en el mundo escolar, y durante 12 años que estamos prácticamente dentro de una escuela, vamos naturalizando al sexo masculino como parte de estos espacios de poder y de participación política, y a su vez invisibilizando el rol de la mujer en estos espacios.
Hay una filósofa española, Celia Morós, que me gusta citarla bastante porque ella dice conceptualizar bien para politizar bien. Creo que la conceptualización es tremendamente importante justamente hacer esto, la visibilización del rol de la mujer en los distintos aspectos de la historia, en los distintos aspectos, en las distintas áreas del conocimiento, porque al invisibilizarla no se puede hacer política, ¿ya? Y entendamos que las relaciones políticas las hacemos a diario, ¿ya? Todos y todas no tiene que ver con un momento, con un hito cívico, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos entre todos y todas. Entonces, es interesante y es fundamental que las escuelas, justamente en este espacio que están abriendo ahora, puedan visualizar y puedan poner en, como tema a discutir, a analizar, a dialogar la temática de género. ¿Ya? Todo esto, ¿por qué? Como dice Chimamanda, una frase que nosotros la tenemos en nuestra agenda, le sacamos una agenda como organización, una agenda de la docente feminista. La cultura no hace a la gente es la que hace a la cultura. Entonces, si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar la cultura. Y eso tenemos que hacerlo, hay que hacerse cargo cada uno, cada una, desde todos nuestros espacios. Ya es la única manera en el fondo que podamos transformar aquello que a toda vista y con todas las evidencias del mundo posible genera brechas, genera desigualdad, genera invisibilización a una parte importante. Hemos avanzado, sin duda. Yo creo que ahora estamos a puertas de un hito muy importante porque vamos a escribir la primera constitución del mundo en paridad, ¿ya? Y no fue algo que nuevamente salió de la buena voluntad de nadie, sino que fue un elemento que se tuvo que disputar mucho tiempo, con formas muy, muy violentas también, y que se logró, se logró. Entonces, podemos avanzar hacia la equidad, sí, pero es un cambio cultural que se necesita, donde se necesita la participación de todos y todas. Estoy muteado. Perfecto. Ese es el error clásico del 2020, ¿eh? Sí, el micrófono. Error número 1 del 2020. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta presentación tan precisa, ¿no es cierto?, en indicarnos cuál es el panorama respecto a la participación femenina en la vida pública y también cuáles son los puntos donde uno puede poner la atención para verificar, ¿no es cierto?, el que si esta participación se da o no se da y en qué niveles, ¿ya? Y cómo también existe todavía como un rol en cierta forma secundario, ¿ya? O se relega a la mujer a un rol secundario a pesar de la presencia predominante que tiene en espacios, por ejemplo, como el de la escuela, ¿ya? O el tema de la sobrecarga laboral, ¿no es cierto? Que esto como que yo he escuchado que es cuando se habla de como la tercera explotación, ¿ya? Es decir, este rol que la mujer sigue cumpliendo el día de hoy, especialmente en espacios familiares, ¿ya? Entonces, me gustaría leerte un par de comentarios que nos hicieron en Facebook, para que, para que tú nos digas cuál es tu mirada, o si tienes algunos datos, porque hay, por ejemplo, una pregunta que es muy específica, que la hace Francisca Barca, que es nuestra coordinadora técnico profesional del establecimiento. Ella es una de las mujeres empoderadas que tenemos nosotros en nuestra comunidad, y nos pregunta si es que respecto a estos cupos que existen para la participación femenina en el mundo político, ¿esto se da en los tres poderes del Estado? Tendría que confirmarlo. Tengo entendido que sí, pero tendría que confirmarlo. Ya. De todas formas, uno, yo creo que a simple vista puede Darse cuenta que no. observarlo, ¿cierto? No sé, pues pienso en el Poder Judicial,
que es como uno de los bastiones donde tradicionalmente se ve la presencia del hombre haciendo justicia, ¿no es cierto? Claro. También tenemos un comentario de Yerko Mejías, que es precisamente el encargado de formación ciudadana de nuestro establecimiento, que es uno de los gestores de este espacio, y donde nos habla acerca del currículum oculto, ¿ya? Entonces, te plantea la siguiente pregunta, en materia de género y exclusión. ¿Cuáles son los principales desafíos para integrar en la práctica educativa una mirada no sexista? Mira, la verdad es que ha sido una gran discusión dentro de la misma organización, una discusión que es permanente, pero una discusión muy amorosa, sí. Por un lado tenemos la necesidad de irrumpir en las políticas públicas. Creemos que, dada la idiosincrasia, y ahí yo soy súper crítica con nuestro gremio, lo voy a asumir, dada nuestra idiosincrasia como docentes, necesitamos que nos digan, nos ordenen un poco lo que tenemos que hacer o no hacer dentro del aula, ¿ya? Pongo como ejemplo los equipos, estos PIEs, ¿cierto? Que aparecen, que hay un financiamiento para ellos. No sé si de otra forma se estaría abordando las capacidades diferentes o el abordaje de la diversidad dentro de los distintos trastornos que tienen nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ¿ya? De la misma manera, si nosotros vemos la ley de inclusión, que es una ley muy ambigua, ¿cierto? En algunas partes deja de forma muy abierta la forma en cómo se debe abordar la diversidad, donde pone una palabra que el Estado debe propender, ¿ya? No garantizar la educación de todo y todas. Y esa sola palabra deja el espacio abierto para que, bueno, si tú puedes, hazlo, pero no necesariamente se garantiza la inclusión. Y lo otro es el elemento, cómo entendemos la diversidad. Pues la diversidad la hemos entendido de muchas formas, pero se excluye generalmente el género de ese elemento. Entonces, si existiese una política, una ley que ordenara un poco, que ordenara de manera más concreta nuestras prácticas pedagógicas a través de un currículum, a través del marco para la buena enseñanza, a través de la evaluación docente, por ejemplo, probablemente docentes estaríamos más preocupados y haciendo mucho más en esta materia. Pero como no lo es, y solamente hay sugerencias de parte del ministerio, mandando unos manuales súper bonitos, pero en el fondo queda sujeto a la voluntad personal, ¿ya? Eso, una parte de nuestra organización defiende que tenemos que meternos ahí y exigir que la política pública se haga más presente. Pero otro lado cree que eso sería muy poco genuino y sería un proceso impuesto, por lo tanto, no necesariamente exitoso, porque esto requiere una transformación cultural y tiene que haber convicción en esto, ¿ya? Pero, y es mucho más bonito de esto, que ojalá que todos y todas docentes nos diéramos cuenta y pusiéramos este tema y de manera, digamos, voluntaria, investigáramos, indagáramos, ¿cierto?, otras posibilidades, que es como lo hacemos nosotras, ¿ya? Elaboramos nuestro material, nos juntamos y tiramos ideas para poder tener didácticas no sexistas, partir por el lenguaje inclusivo, que es un tema de voluntad también, porque hay mucha resistencia a eso, pero esta forma, ¿cierto?, de concientizar en el fondo, de trabajar una identidad docente feminista con perspectiva de género, es mucho más lento, un camino más largo, pero quizás mucho más exitoso que la imposición de una política pública. Yo creo que ahí hay estos dos elementos que es súper interesante conjugar y que creo que debiese ser también discusión de la comunidad educativa de forma permanente. Ojalá que desde ahí salieran estos elementos identitarios y que probablemente estamos un poco en eso ahora. Yo le comentaba delante a otro colega que hace 2 años hablar de feminismo en una escuela era crucifixión inmediata. ¿Ya? Yo creo, y ahora se está hablando de esto como una necesidad también, que otra vez más han levantado nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ya, porque no ha salido del mundo del profesorado la necesidad de discutirlo, sino que de las y los estudiantes. Bueno, de hecho, en el mundo de la educación, en el cómo se estructura la escuela, o cómo se estructura, por ejemplo,
el sistema salarial o de progreso a lo largo de la carrera profesional que puede desarrollar un docente o una docente. Claro, es como que se crean estos espacios, como decías tú, por ejemplo, como el PIE, que es un espacio como casi netamente femenino, pero que tiene una merma, por ejemplo, económica en relación al resto de los docentes. O sea, Que no es reconocida. la Sí, especialidad a la cual las educadoras diferenciales le dedican años de estudio no tiene un reconocimiento en términos salariales. Entonces, es como que nosotros nos mantenemos paralelamente mirando el cómo abordarlo desde el aula, pero cómo también en términos estructurales la mujer puede acceder a las mismas oportunidades y en las mismas condiciones a las que accedemos nosotros como hombres. sí, ¿Ya? la dignificación del trabajo también. Porque, claro, una vez nos dijeron eso, pero si los profes, las profes ganan lo mismo. mm, Y claro, efectivamente no viene discriminado en tu liquidación si eres hombre o eres mujer, pero como dices tú, si vemos que el área de la educación diferencial es o también las educadoras de párvulo. 99,9% femenina, las educadoras de párvulo, la educación de enseñanza básica, también su mención es menor, o sea, no me acuerdo cómo se llama el ítem este que ganan un poco La menos, mención, es la mención, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, vemos que también existen entonces brechas dentro de nuestras papeletas de sueldo por ser mujer, porque, a ver, ¿cómo ampliamos también la exploración vocacional para que hombres vayan a estudiar estas carreras? Porque ¿dónde dice que la carrera es exclusiva de mujeres? En la universidad donde trabajo, la educación parvularia tiene un hombre, toda la carrera, ahora en este momento. Mm. Entonces hay también una mirada sesgada y estereotipada de la educación, sobre todo en los niveles más básicos, más bajos, de los niveles iniciales, ¿cierto? Educación inicial, escolar y escolar básica, y también afecta a los hombres porque en el fondo se ve raro un hombre a cargo de los cuidados, ¿cierto?, de niños y Con niñas, delantal porque verde. además la profesión se ha maternalizado, o sea, se entiende que la profe de niños más pequeños tiene que ser casi la mamá, y se Mm. desprofesionaliza nuestra labor también. Y aparte de eso también se expresa a través del lenguaje, por ejemplo, cuando se habla no sé, de las niñas del pie, Las que es tías. algo que, claro, que es algo que al menos a nosotros no nos pasa. O sea, es raro escuchar, no sé, hablar de, oye, viene el niño de educación física. No, Mm, no es así, digamos. Existe como esta mirada paternalista o también una mirada acerca de ciertos roles que se cumplen dentro de la escuela, que son cumplidos mayoritariamente por mujeres, donde se les observa como asistentes, se les observa como en un rol auxiliar, no en un rol protagónico al momento de pensar cuáles son las prácticas que deben llevarse a cabo dentro de una escuela, o de cómo debe tratarse el currículum, ¿ya? O de cómo se puede abordar el tema del género, o como bien planteabas tú, el tema de la identidad docente feminista al interior de una escuela. Y claro, precisamente como tú lo señalaste, esta palabra, el decir que la identidad docente puede ser feminista, más allá de plantear que hay que incluir una perspectiva de género en la escuela, a mucha gente le genera escozor, y eso corresponde a la necesidad de generar un cambio cultural. mm, Y probablemente con el paso de los años vamos a tener ese cambio, vamos a tener esa mirada nueva que yo creo que muchos de nosotros la visualizamos en nuestra y nuestros estudiantes, o sea, mucho más amplia respecto de lo que significa hablar del género o de los roles de género, ¿ya? O de la posición de la mujer en la vida pública. ¿Ya? ujú. Ahora, para ir terminando, considerando que nosotros esto lo hacemos pensando especialmente en nuestros estudiantes, em, ¿qué recomendaciones en términos de literatura o en términos de información, no sé, películas,
tú le harías a jóvenes adolescentes, digamos, niñas o niños entre los 13 o los 17 años? Me acordé, pensé porque precisamente Chimamanda Ngozi tiene un libro donde ella cuenta, ¿cierto? Es un libro que me parece que era Todas deberíamos ser feministas. Dice, todos deberíamos ser Entonces feministas. pienso quizás en eso, en este tipo de textos, quizás. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué debe leer un adolescente? A ver, yo tengo una hija de 8 años y ya leímos el de Chimamanda juntas, así que es un texto que es bien cercano y comprensible. Eh, yo tengo uno acá que se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, que es bellísimo porque es ilustrado. Pero más allá de eso, en internet se pueden encontrar varios, y en nuestra página de Educafem, por Instagram o por Facebook, nosotros estamos constantemente subiendo unas cápsulas que se llaman Educatips, y que vienen con textos, con cuentos también infantiles para trabajar en la primera infancia, ¿cierto? Para ampliar este mundo de las princesas y los héroes a niños y niñas desde los más pequeños. Películas también, hay mucha recomendación de películas. Yo creo que claro, algo que sea de fácil acceso, porque igual los libros siguen siendo caros en este país, pero hay bastante. Chimamanda, Nuria Varela, Cecilia Amorós, la misma Julieta Kirwood, que es potente ella para explicar cómo ha sido todo este proceso del logro de, de nuestros derechos. No sé, como que se me ocurren tantos, pero que nos sigan en las redes, y ahí todos los días estamos subiendo los educativos con Excelente. sugerencias. Entonces, bueno, insistimos en que visiten las redes, las compartan, ¿no es cierto? A ver si ahí nuestro Pato Fres puede eh, agregar está ahí abajo, ¿verdad? Y bueno, me gustaría cerrar eh, planteándote un tema que yo creo que es central y que estuvo en el debate público y que toca el tema de algunas preguntas que se plantearon acá y algunos comentarios que hemos hecho y que yo sé que ustedes han generado también toda una mirada al respecto, que es el tema de la educación sexual integral. Es decir, no solamente hablar en la vida pública, sino que el cómo la escuela se hace cargo de asumir la educación sexual de manera integral, incorporando estos elementos, pero también otros elementos relacionados con cómo se puede explorar el cuerpo, etc. Para que cerremos, digamos, a modo de síntesis, ¿cuál es la mirada o la propuesta que hace Educafem en este sentido? Bueno, dentro de las demandas también, frente a la posibilidad de ahora de escribir una nueva constitución, relevar la educación pública como un derecho, ¿cierto? Y en ese espacio de la educación pública relevar también estas temáticas. Creo que ya estamos bien avanzados en la historia como para seguir teniendo estas temáticas como tabú y seguir escuchando los mismos argumentos que hablar de sexualidad a niños y niñas es pervertirlo. Hay que seguir dándole nomás, pues, exigiendo que eso se discuta. Volvemos un poco a lo mismo que hablábamos delante. Es necesario, es fundamental que se establezcan las políticas públicas para abordar estas temáticas de manera universal, ¿cierto? En todas las escuelas de nuestro país. Pero no quedarnos solamente con eso. Claramente hay mucha resistencia todavía, ¿ya? Y tiene que ver con esta cultura conservadora, esta mirada conservadora y mercantilista de la educación, ¿cierto? Porque esto con mi hijo no, a mi hijo lo educo yo, ¿cierto? Tiene que ver con la idea de lo privado y eliminando la posibilidad de garantizar el derecho a una educación
sexual integral, como todos los otros ámbitos de la educación, a gran parte de la sociedad que no tiene acceso a esa educación privada. Yo creo que se debe seguir insistiendo, pero al mismo tiempo seguir reflexionando y discutiendo estas temáticas dentro de la escuela. Una de las escuelas donde trabajé hace un tiempo nos tenía prohibido hablar de sexualidad así directamente, pero en el aula uno hace peripecias, ¿cierto?, para poder abordarlo. Es triste que tenga que dar sujeto a voluntades personales, pero no hay que desistir, ¿no? Y respecto un poco, tomando lo anterior, ya que me preguntaste cómo ayudar o cómo sugerirle elementos a estudiantes, a niñas, yo creo que ellas nos han enseñado harto. Y para tomar eso, como un poco escuchar a nuestras niñas, lo que están diciendo, lo que están pidiendo, lo que están exigiendo, porque por ahí va la cosa, yo creo. Ahí está lo que necesitamos como sociedad para transformarla, y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, no podemos seguir haciéndonos los locos, las locas con lo que está pasando, y acompañarlas en este proceso, en formación y autoformación también. Yo creo que el principal desafío ahora para las y los docentes es eso, en meternos en las temáticas feministas, para poder guiar el proceso que estamos viviendo como sociedad, donde son niños, niñas, estudiantes las que nos están dando todas las cátedras de lo que se debe hacer. Claro. Además, yo no le puedo pedir pienso de repente como somos como profes, ¿no es cierto? Yo no puedo pedir a los niños que lean algo que yo tampoco he estudiado. Exacto. Así que sí, pues la primera tarea que nos queda, ¿no es cierto?, es autoformarnos, y por eso yo agradezco el rol que están cumpliendo ustedes ahora de difundir toda esta información, ¿no es cierto?, y de formarse, porque yo creo que para ustedes también probablemente significa mucho trabajo y lectura constante y permanente. Así que es fundamental que existan estos espacios dentro de una sociedad. Así que, bueno, aprovechando de agradecerte a ti y a todas tus compañeras de Educafem, quiero dejar te dejo invitado a ti y a todas las personas que nos están viendo. Al próximo jueves vamos a tener un nuevo webinar, esta vez dedicado al tema medioambiental, ¿ya? Así que estamos ahí tratando de abarcar todas estas temáticas que son relevantes e importantes hoy en día, y que además muchas veces van de la mano también, ¿verdad? Así que invitar por última vez a las personas que nos están viendo o a los que vayan a ver este programa después a que sigan las redes de Educafem y de nuestro liceo, y a que las compartan, ¿ya? Así que eso, nos retiramos. Un aplauso para ti, así. Para ustedes también. Gracias. Y nos veremos el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde y una mejor noche. Chao, chao.